Mi queridísimo Mau, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Digo, otro Richard, ¿cómo estás? miércoles Buenas noches. encausados. Buenas noches, mi Mau. Pues otro miércoles de encausados, con muchísimo gusto y este y presentarte. Hoy quien nos acompaña es Mauricio López Quirarte. Él ha estado involucrado en temas de decodificación de los seres humanos. Ha practicado muchos temas que no hablas de esos temas, amigo, del Cábala, temas filosóficos, temas de crecimiento personal y temas psicológicos. Y mi Mau, pues ya lo habíamos platicado y me da mucho gusto porque creo que si hay de alguna persona que yo he aprendido cuando nos sentamos, es de ti. Siempre hay algo nuevo que escucho o que aprendo que tienen que ver con la vasija y la fuente y temas energéticos y todo, que me da muchísimo gusto es aprender cada vez de un máster como tú, amigo. Gracias, mi querido Richard. Entonces, pues, bienvenido a Noches de Encausados. Gracias por acompañarnos, habernos aceptado la invitación. Y pues un tema que ahorita en estos tiempos por los que estamos pasando, tiempos pandémicos, dirían por ahí, o tiempos de pandemia, creo que el tema salud se ha vuelto, yo creo que si no el más importante, de los más importantes socialmente y como cada uno de los seres humanos, ¿no? Cada una de las personas, cómo lo estamos asumiendo, qué es lo que estamos haciendo con respecto a los cuidados, prevención, a los que tienen que ir a trabajar, cómo van a trabajar, los que no, cómo, o sea, creo que todos lo estamos viviendo de una manera, pero que a final de cuentas todos sí podemos crear una salud consciente. El tema de hoy lo platicábamos, cómo poder aportar algo en esta noche de encausados que nos deje un aprendizaje para poder desarrollar estas herramientas, cómo impacta mi tema interior o mi tema de conciencia en cómo. Entonces, bienvenido, amigo. Muchísimas gracias. Pues primero que nada te agradezco, Richard, la invitación. Te felicito por el esfuerzo personal que estás tratando de hacer en llevar a la gente información sensible sobre temas importantes que acontecen en la vida de nosotros y en este caso particularmente el tema de salud y como bien lo dijiste, la salud se ha vuelto, bueno, ha sido siempre prioritaria, pero ahora lo vemos con más claridad por el tema del fenómeno de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, te agradezco la invitación y también agradezco a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Gracias. Sí, muchas gracias por conectarnos. Y pues entrarle al tema, Mau. Muy bien. Si quieres, entonces empiezo y ya como veas, me interrumpes, me haces preguntas o si alguien tiene algún cuestionamiento en particular, ahí podemos hacer eso. ¿Sale? Bueno, Perfecto. la plática va dirigida al tema entonces de cómo como persona puedo generar una salud de manera consciente. ¿Sale? Cómo a través de los días, a través de mis vivencias cotidianas, puedo gestionar inteligentemente, mantenerme en estados saludables, mental, física y emocionalmente, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes para ese propósito
es primero el reconocimiento de que existen dos realidades o dos mundos. Uno es el mundo externo, ¿no? El mundo que vemos afuera, a las personas, los paisajes, el trabajo, etcétera. Y el otro, el mundo interno, ¿no? O sea, el mundo que está dentro de nosotros mismos. Reconocer también que están relacionados uno con el otro. En muchas vertientes de conocimiento es ya muy reconocido, no es un tema que se ponga a discusión, ¿no? Es muy evidente ya en la práctica ver que nuestro mundo interno proyectado hacia afuera es el que vemos afuera en eventos, en situaciones o vivencias. Entonces, en razón de esto podemos decir dos clasificaciones. Una donde vemos personas que están o dormidas o están en un proceso de despertar o están ya despiertos, ¿va? En razón de que, de este fenómeno que acabo de decir anteriormente, de qué tanto ponen atención en sí mismos. Entonces hay mucha gente que se enfoca mucho hacia lo de afuera y deja de poner atención en sí misma, y hay gente que tiene más cuidado de estar poniendo atención de su mundo interno, qué es lo que está pasando. Hay una frase muy famosa que es la de conócete a ti mismo, y se decía en la antigüedad, ahí en el templo de Apolos, que es donde está el oráculo de Delfos, se decía que estaba esa frase al entrar, pero más adentro, donde estaba la Sibila, que era la mujer que desde niña había sido entrenada para revelar mensajes de los oráculos, había una inscripción más amplia, la voy a leer, dice: te advierto, quien quiera que fueras tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esa frase, si la logramos comprender a plenitud, nos arroja unas luces importantísimas. O sea, quiere decir que a través del conocimiento de nosotros mismos tenemos la posibilidad de acceder a niveles concienciales y a inteligencias e información que de otra manera no lo podemos hacer. Entonces, el ejercicio principal para poder tener una salud consciente es sin duda tener atención de sí mismo, y es conocerse a sí mismo. Si yo no tengo, no me doy mi tiempo para ver cuál es mi estado mental, emocional, qué es lo que me apasiona, qué es lo que lo que me disgusta, cómo estoy sentimentalmente en mis relaciones con la gente que me rodea, por qué me siento ahorita en este momento bien o por qué me siento en este momento mal, etcétera. O sea, si no hago ese tipo de ejercicios en mí y no los analizo, entonces pierdo la posibilidad de tener una mayor presencia en el presente y de entender qué es lo que me está pasando, ¿sale? Entonces, esto nos va a llevar como consecuencia a otro aspecto muy importante, que es aprender a entrenar nuestra mente. Normalmente somos víctimas de nosotros mismos porque precisamente al no poner atención de nosotros, nuestros pensamientos nos abruman, ¿sale? Entonces, partiendo de esta idea fundamental de lo que es la atención en sí mismo, a mí me gustaría empezar a hablar de temas biológicos para entender por qué, cómo es el mecanismo de cómo actúa nuestro cuerpo cuando empezamos a tener emociones
y luego sentimientos. No sé si estés de acuerdo con eso, mi querido Richard. Totalmente, amigo. Creo que te lo comenté, pero creo que si no, no vale la pena comentarlo. Encausados tiene tres pilares, amigo. Uno es la inteligencia emocional, el segundo es la salud mental y el tercero es la real. Con base a estos pilares es que nos movemos en cuál es el impacto que queremos tener en la conciencia o en la mentalidad de las personas. Y justo creo que por eso era imperdible que estuvieras en este espacio, porque Muy bien. hacia donde vamos es a eso. Muy bien, pues queda, embona perfectamente entonces en este propósito. Y entonces la idea fundamental es estar atentos de nosotros mismos para conocernos y para entonces empezar a tener un entrenamiento de nuestra mente, porque mucha gente va por la vida y va en automático. Nunca se detiene un poquito a pensar, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué me está generando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿No? Y este tipo de situaciones entonces hace que vayamos con muchos automatismos, o sea, que vayamos respondiendo ante los eventos de la vida de manera mecánica, ¿sale? Entonces, uno de los grandes automatismos que tenemos es el biológico, que es un poco lo que quiero un poquito platicar de ese tema. Nosotros primero tenemos que reconocer también es que nosotros no somos nuestro cuerpo, ¿sale? Nosotros habitamos el cuerpo y esto es muy fácilmente, es fácilmente reconocible. ¿Cómo? O es fácil de conocer. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? A ver, hagámonos la pregunta ahorita, ¿quién está controlando nuestro ritmo cardíaco o nuestra respiración? ¿No? Pues es evidente que no lo estamos controlando nosotros, nuestro cuerpo lo está haciendo solito. Nuestro cuerpo solito está aventando nuestro corazón sangre a todo nuestro cuerpo, ¿no? Para llenarlo de oxígeno y energía. Y no le estamos nosotros en ningún momento dando la instrucción para que haga eso. Entonces resulta que estamos montados en un cuerpo que es muy inteligente, ¿sale? Que está programado y está diseñado para que podamos tener una experiencia y para que nos pueda mantener, para que se pueda mantener el sistema del cuerpo de cierta manera en equilibrio para que podamos habitarlo y tener la experiencia de vivir. Entonces, eso tiene varias implicaciones porque el cuerpo entonces en su inteligencia tiene un mandato muy importante que es el de mantenerse vivo. Y para poder cumplir ese mandato de mantenerse vivo, hace una cantidad de procesos brutales. Y como vuelvo a repetir, no nos pide permiso para eso, simplemente lo hace. ¿Sale? Esto está muy vinculado a un tema que se le llama en medicina homeostasis, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo de mantenerse en equilibrio. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo me echo a correr porque algo me persigue o porque tengo que alcanzar el camión, pues sí, lo único que hago yo es, tengo que correr para alcanzar el camión, pero lo demás lo hace mi mente inconsciente de disparar los mecanismos para darme esa agilidad para poder correr. Aumenta mi ritmo cardíaco, aumenta mi respiración, mi oxigenación, hay segregación de ciertas sustancias a mi torrente sanguíneo para poder desarrollar eso. Yo no le di la instrucción a mi cuerpo de que haga todas esas cosas, simplemente yo tuve el deseo de ir hacia el vehículo, al camión con más velocidad para alcanzarlo. Y entonces me fatigo, lo alcanzo ya, y ya dentro empiezo un proceso de estabilización. Empiezo a recuperar la respiración, me empiezo a calmar otra vez, después de que hice esa agitación.
y yo no le di la instrucción a mi cuerpo que hiciera eso. Él solito lo hizo. ¿Sale? Si de repente bajase la temperatura, aumentara el frío, y yo no llevara chamarra, entonces me daría cuenta que se empiezan a poner mis manos frías y mis pies. ¿Sale? Entonces, ¿para qué hace el cuerpo eso? Lo que está haciendo mi cuerpo es que la sangre que tengo normalmente en mis pies y en mis manos, está haciendo contracción aquí y en mis extremidades superiores para mandar la sangre a lo que es mi zona vital, donde están mis órganos, los órganos vitales. O sea, está haciendo él un acto inteligente que yo no le estoy instruyendo, él lo está haciendo autónomamente. ¿Sale? Como un mecanismo de supervivencia en la lógica de lo que dije hace rato. Tiene el mandato de mantenernos vivos. Entonces él está haciendo su tarea en ese mandato. Y lleva la sangre entonces a mis órganos vitales y mis extremidades me empiezan a dar frío. Pero si ya me pongo chamarra, me meto a la casa y hay una fogata y todo el tema, está la chimenea, se calienta y entonces mi cuerpo deja de hacer esto de mandar la sangre acá y otra vez la avienta todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque subió la temperatura. ¿Sale? O sea, lo que quiero un poquito con estos pequeños ejemplos es hacerles ver, que tomen conciencia, haciéndoles ver que tiene una inteligencia el cuerpo y que no la controlamos nosotros, es una inteligencia que tiene. ¿Sale? En el diseño de la vida y en el diseño de este juego impresionante, hay una inteligencia superior que determina estos elementos y entonces se expresan de distintas maneras. Una de esas es esta, ¿no? Entonces, el otro ejemplo es si yo estoy tomándome un pastelote de chocolate y una malteada o algo así, lleno de calorías, de mucho azúcar, me la voy a tomar y me voy a comer el pastel y yo debo de entender, me debe dejar claro, tengo que tener claro en mi mente que le estoy aventando muchísima azúcar a mi cuerpo y que mi cuerpo no se va a quedar como si no pasara nada. Lo que va a empezar a hacer mi cuerpo es que va a liberar cantidades importantes de insulina para que pueda gestionar o procesar todo ese azúcar que le estoy aventando, ¿sale? Porque tiene que hacer algo con toda esa azúcar que luego la convertirá en energía, ¿sale? Entonces, si por lo contrario no le doy la glucosa necesaria a mi cuerpo, entonces él va a tratar de tomarla de algún lado. Entonces hará el proceso contrario, en lugar de liberar insulina, entonces liberará una cosa que se llama glucagón. ¿Sale? Entonces, esto es lo contrario, no tengo glucosa, entonces tengo que jalar de las zonas de almacenamiento de mi cuerpo, donde está esa sustancia, que normalmente es el abdomen, ¿sale? Jalar el glucagón para obtener la energía. ¿Sí me explico? Y eso muchas veces no nos damos cuenta que nuestro cuerpo está haciendo una cantidad de procesos internos brutales, ¿va? En esa inteligencia. Totalmente. En esa inteligencia llamada homeostasis, que es la búsqueda del equilibrio para que el sistema en su totalidad esté funcionando de una manera correcta. Un último ejemplo. Si yo agarro un día y me agarro una borrachera, pero infernal, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Agarro a mi cuerpo y le estoy metiendo alcohol. Mi cuerpo no está hecho para recibir esas cantidades en poco tiempo y tantas cantidades de alcohol. ¿Sale? Y entonces, ya que lo tengo adentro esa sustancia, él tiene que gestionar eso.
No se va a quedar así como cruzado de manos a decir, pues a ver ahora qué haces tú con eso, ¿no? Él va a hacer Sí, totalmente. va a hacer una gestión de eso que le acabo yo de meter. Entonces, ¿qué va a pasar al otro día? Como lo invadí de esto fue una sobredosis de alcohol, entonces es evidente que al otro día me va a doler el cuerpo, me va a doler la cabeza, o sea, va a ser una serie de cosas que en su inteligencia se necesitan hacer para reparar lo que yo acabo de hacer. Entonces, el sentido biológico de que a mí me dé un dolor de cabeza el día siguiente o un dolor de cuerpo, esa deshidratación, etcétera, todo esto que sabemos cuando hemos tomado nos pasa, es el dolor de cuerpo es para que me acueste. Él energéticamente tiene que empezar a reparar. Lo llené de alcohol y está lleno de alcohol todo el cuerpo. Entonces, tiene que procesar eso, tiene que eliminarlo. Y entonces, genera deshidratación, es una serie de cosas. Y bueno, lo que debemos de entender que todo eso que está pasando, que está haciendo físicamente y biológicamente, es precisamente este mismo proceso homeostático que estoy diciendo, que es la búsqueda del equilibrio para que el cuerpo esté funcionando correctamente. No sé si se ha quedado claro esta función fundamental del cuerpo y si somos capaces de observarlo en los distintos aspectos de nuestra vida, porque esto es fundamental para que podamos pasar a explicar otros aspectos. No sé si tienen alguna pregunta. Totalmente. ¿Sí? A Bueno. ver si tienen alguna pregunta que nos la escriban. Mientras aprovechar para saludar, te saludan mucho, mi Mau. Gracias. Mi mamá conectada, saludos, ma. Dice América Elizabeth Yani, buenas noches. Dice Mary, ¿no? Sanderita Oviedo, Sandy Oviedo, Sandrita, saludos. saludos. Dice Teje Claudia, licenciado Mauricio, qué gusto verlo. Dice el güero, Sería saludos desde Caos. María. Ecuador. Sí. Gracias. Dice Valeria Moreno, saludos, Mau. Vale, sí, sí, se la conozco, vale. Besos, vale. Y a todos, muchas gracias los que creo que es un tema de mucho valor. Es Neri Lezama, bendiciones, Lick Mau. Neri, gracias. Es de mucho valor y creo que mi hija también acá anda viéndonos. Bien. Y te mando un beso, mi amor. Igual Angélica Velasco, saludos, Mau. Y Angie. Claudia Gutiérrez, saludos. Noé Rodríguez, un gusto verlo y escucharlo, maestro Mauricio. Pues mi máster creo que está claro, dado que no hay Preguntas, preguntas, seguimos. pero Muy queda, bien. ajá, Muy igual bien. Chucho Cuellar, tus Cuellar, saludos. Saludos, Sí, saludos. justo, no hay preguntas, entonces creo que podemos pasar al tema Bueno, podemos, entonces al seguimos. siguiente tema. Entonces, si ya quedó claro este tema de que hay esa inteligencia, y ya vimos cómo el cuerpo hace cosas y no nos pide permiso. Entonces, es súper importante saber esto porque voy a empezar ahorita a describir el proceso de cómo se genera una emoción y luego un sentimiento y como consecuencia resentimientos y como consecuencia después posibles enfermedades, síntomas, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo estamos montados en un cuerpo donde la computadora central es el cerebro, pero digamos que el cerebro es la computadora central, pero hay un conjunto de mentes que actúan dentro de ese cerebro, ¿sale? Por lo menos podemos mencionar, me gustaría mencionar, son 4 desde mi punto de vista. En diferentes estudios hablan de una de la otra, o hay veces que la juntan el subconsciente con el inconsciente, bueno, hacen una serie de mezclas. Yo tengo mi propia conclusión como de cómo está constituido un poco ese tema de las mentes.
Tendríamos en Ok. realidad 4 mentes. La supraconsciencia, o la mente superior, lo que es el espíritu. La mente consciente, que es esta que está poniendo atención ahorita, el que está hablando, yo estoy utilizando mi mente consciente para poder estar dando esta plática. Tú poniendo tu atención, estás utilizando tu mente consciente, ¿no? La mente consciente observa, racionaliza, discrimina, reflexiona, es la que toma una decisión, ¿no? Es la que tiene la voluntad, etcétera, ¿no? La mente subconsciente vendría más relacionado al tema que estamos diciendo de esa inteligencia del cuerpo. O sea, es la que gobierna eh, todo este, todo este, todas estas funciones que tiene el Proceso. cuerpo, ¿no? Ok. Todo ese proceso biológico. Y la mente inconsciente, ¿no? La mente inconsciente que fundamentalmente es una mente programable, ¿sale? Ahorita lo voy a dejar ahí, pero quiero hablar de cómo entonces estamos nosotros montados en este cuerpo que está entonces con un cerebro gobernado por estas mentes. Entonces, nosotros tenemos eh, con este cuerpo 5 sentidos. Hay más sentidos, pero vamos a hablarlo, a ponerlo muy simple. Tenemos los 5 sentidos que son la manera en que nuestro cerebro interactúa con el mundo externo y lo puede captar. El famoso sentido de la vista, el del olfato, el del oído, el del tacto, el del gusto, ¿no? Entonces, a través de estos sentidos es como el cuerpo puede percibir si esto es sano o no es sano, si es agradable o no es agradable, si es asqueroso o no, si es peligroso o no, si es ruidoso o no, etcétera, a través de los sentidos, ¿sale? Entonces, está primero el cuerpo, sus sentidos, pero luego viene otra cosa, que es la percepción. O sea, nosotros, en razón de nuestros paradigmas, prejuicios, preconceptos, modelos de explicación de realidad, formación, etcétera, conocimiento, nos hacemos una serie de percepciones basado en creencias o en paradigmas. O sea, nos hacemos a la idea de que algo funciona así o de que algo es así. ¿Sale? Y entonces, esa cosa lo podemos decir que es una percepción. O sea, en razón de ese conjunto de sesgos que acabo de mencionar, tenemos una percepción de la realidad. Entonces ¿Qué podemos son estar las creencias, no, Mau? exacto, las creencias, nuestras Vendrían siendo percepciones, las ¿no? creencias. Así es. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos estar ante una situación, 2 personas, y una puede vivir esa situación con mucha serenidad, porque no lo ve con peligro, y la otra la puede vivir con peligro. ¿En razón de qué es eso? De su percepción. Entonces, ¿qué está determinando eso? La manera en que la persona ve el mundo, ¿sale? O sea, sí hay un aspecto donde están los 5 sentidos que nos alertan de los aspectos exteriores del mundo, pero que pasan por ese filtro y entonces traen como resultado si yo me siento cómodo, si yo me siento incómodo con tal situación, si me siento con angustia, con enojo, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, cuando una persona vive una situación, entonces pasa por este caminito. O sea, ve o escucha algo, o se come algo que le disgusta, o ve algo que no le gusta, o escucha algo que le preocupa, etcétera, ¿verdad? O un conjunto de cosas, ¿no? Que captan los sentidos y su percepción, entonces le indica, le manda la señal al cerebro de que eso es peligroso o no es peligroso, por ejemplo. Entonces, si vivo una situación, por ejemplo, como que me roben la casa, que me termine mi novia, que muere un familiar, o sea,
eventos, una situación que me produce una vivencia emocional, ¿sale? Entonces va a tener efectivamente esa carga, una carga que emocional, ¿sale? O sea, el cuerpo en esta lógica homeostática que venías yo hablando hace rato, tiene un mecanismo que es la emoción, que le sirve para gestionar vivencias. O sea, si yo estoy en una situación de peligro, si me encuentro un león en un lugar y el león está sin jaula ni nada, en una situación evidente de peligro, lo que va a generárseme a mí va a ser un miedo. Esa es una emoción, ¿sale? Si yo me enojo por alguna situación, se me va a generar otra emoción, la ira. Si yo veo, por ejemplo, un platillo que ya está podrido y me acerco y lo huelo, me va a generar asco, ¿sale? Entonces, estas emociones lo que nos sirven es para lidiar con el exterior y para tratar de tener una respuesta con respecto a lo que estamos viviendo, ¿sale? Que sea más rápida. Y la emoción siempre será muy biológica. La emoción es un mecanismo netamente biológico. El tema es que cuando ya tengo el evento ese que me genera miedo, que me genera odio, o preocupación, o tristeza, etcétera, entonces yo, al tener esa emoción, lo empiezo a combinar con pensamientos. Y entonces la combinación de esa emoción con pensamientos genera lo que es el sentimiento. Ya no estoy hablando de emoción, ya tiene otro componente, el filtro del pensamiento. ¿Sale? Y el sentimiento, de ahí se va a desprender el resentimiento. O sea, el resentimiento es volver a sentir lo que una vez sentí. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, si tenemos una experiencia que nos lastima, va involucrado el tema de la emoción con el tema del pensamiento relacionado a eso. Y estos son los elementos fundamentales que programan nuestra mente. Es un tipo de programación que tenemos, la mezcla de esa emoción con el pensamiento. Entonces, si yo estoy viviendo una experiencia donde me lastima lo que vivo y utilizo pensamientos bajos frente a esa situación que estoy viviendo, entonces estoy yéndome a tener resentimientos. Voy en el camino necesario para el sentimiento y el resentimiento. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que yo tenía una novia y la novia me corta, ¿no? O me doy cuenta que la novia me es infiel, ¿va? Entonces, ¿qué me pasa ante ese evento? Primero me da una emoción muy fuerte que se llaman celos, ¿no? Si me entero que andaba con otro. ¿Qué son los celos? Es el miedo a perder mi territorio. En este caso, algo que me pertenecía, que es mi pareja, ¿sale? Pero yo empiezo a asociar esas emociones, esa emoción, aparte de otras, no solamente esa, porque luego vendrá la tristeza, la ira, toda una serie de Todo el emociones, ciclo. ¿sale? Todo un ciclo. Okay. Lo que pasará es que voy a empezar a utilizar pensamientos asociados a ese evento. Depende en lo que me base yo, qué tipo de pensamientos utilice para vivir esa experiencia, va a determinar si me voy a dedicar a sufrir ese evento o si me voy a liberar de ese evento. ¿Sale? Entonces, si yo me agarro de pensamientos de baja frecuencia, o sea, basados en la desvalorización, en sentirme menos, en sentirme
que estoy gordo y por eso se fue con el otro, o que soy menos hombre. ¿Sí me explico? O sea, si me empiezo a poner asociado a esa emoción una serie de ideas que me hacen menos como persona, entonces va a pasar un año, ¿va? Y me voy a acordar de esa situación, de esa pérdida de esa chica, y me va a lastimar eso. Eso es el resentimiento. No sé si está quedando claro. Bueno. Sí. ¿Sí, Richard? Sí, totalmente. Sí, totalmente. O sea, pensando en que, o sea, a veces tenemos el nombre de la palabra. Yo, por ejemplo, ahorita nunca le había dado tanta atención consciente al tema del resentimiento, hasta ahorita como lo explicas, ¿no? Muy bien, porque la Sí, idea, es re, ¿no? ¿de qué quedamos? Que lo que queremos es que la gente que nos está haciendo favor de ponernos atención es que cuente con herramientas, con elementos, que le encuentre sentido por qué nos pasa lo que nos pasa. Sí, Y que tenga totalmente. una conciencia de eso para que sepa que puede tener un camino donde mantenga estados de salud muy buenos por sí misma. Ese es el tema, la idea de irlo desmenuzando un poco como lo estamos haciendo. Entonces. Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, Entonces, habla Francisco González, nos dice, si los sentimientos nos ayudan en el ejemplo del huevo podrido y nos da protección, ¿por qué en otros países hay comida que huele asqueroso y para ellos delicioso? Ejemplo, huevo milenario en China. Y se pareciera que todo es social, no interior. ¿qué dije hace rato Porque de la percepción? Si en mi percepción y en mi cultura y en mis paradigmas y en mis ideas, creencias, etcétera, para mí es bueno, pues no me va a dar asco. va a ser bueno, Si yo claro, voy a una totalmente. cultura distinta, entonces para mí eso me puede dar asco, pero para ellos no. No sé No, si me explico. totalmente. Queda, ¿Sí? queda claro. Y dice igual Moisés Sánchez, enorme gusto verlo, Máster, siempre activo, además de ser excelente amigo, inteligente servidor público. Abrazo fraterno, Gracias, dice gracias. Moisés. Gracias, Moisés. Igual, si alguien se nos pasa a propósito, solo como estamos en Zoom, a veces tenemos un delay de tiempo en lo que se pasa, pero Pati Zúñiga, Mau, te envío un abrazo. Gracias, Pati. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y ya nos dice Luciano, sí, clarísimo, y me viene a la mente el libro de Luis Hay. Yo Ajá, no Luisa sí, Jai. Luis Hay, ¿Sí? Luisa Hay. Es una mujer. Y perfecto. Pues sí, creo que está claro, mi Mau. Podemos ¿Ah? seguir en lo que, Bueno, en seguimos lo en que el tema. ibas. Esto se los quiero decir, esto muy importante para que ustedes tengan la capacidad de autoobservarse y ver, encontrar sus resentimientos, porque el resentimiento tiene un aspecto de enseñanza para que lo trascendamos y pasemos a otro nivel. El tema del dolor y del sufrimiento, las vivencias que tenemos, especialmente con esas tonalidades, tienen una lógica superior para que nosotros hagamos cambios concienciales. O sea, el juego es tan impresionantemente diseñado que no está nada más así como para que me pasen cosas feas, porque sí, sino eso que me está pasando tiene un sentido para mí para hacer un cambio. ¿Sale? Porque vengo actuando de una manera o haciendo las cosas de cierta manera y entonces no he entendido que tengo que cambiar eso. ¿Va? Sí, ¿cuál es el aprendizaje de ese evento, no? Entonces ahí les va un ejemplo para que quede muy claro esto que acabo de decir. A ver, supongamos que yo soy una hija de un hombre con mucho dinero y tengo 3 hermanos, ¿no? Y entonces, pero mi papá es muy machote, ¿no? Y entonces resulta que él
le compra unas casas muy bonitas a mis hermanos y a mí como mujer no me da nada, no me compra casa, porque en la idea de mi papá, mi macho o el que va a ser mi pareja es el que me tiene que comprar la casa. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, a mí me causa una tristeza haberme enterado que mi papá le compró casa a mis hermanos y a mí no me compró. ¿Sale? Y luego ya oír en sus palabras que no me va a comprar casa. ¿Va? Pero luego resulta que voy a la casa de uno de mis hermanos y cuando entro a su casa, pues veo el jardín, entro y veo la sala, la cocina, o sea, veo la casa y cuando voy entrando a la casa viene mi resentimiento. Me viene una sensación así, o sea, no la quiero expresar ahí, A porque mí vengo, no, a porque mí no vengo con me la familia. compraron. Exacto, pero adentro me está generando una bomba, ¿sale? Sentimental. Y entonces vivo con resentimiento esa situación, ¿va? ¿Y cuál es el resentimiento que me puede generar eso? Sentir que mi padre no me ama, sentir que me da un trato diferente a mis hermanos, que me puede generar desvalorización, etcétera. No sé si me explico. ¿Sale? Sí, totalmente. Entonces, si agarro pensamientos inferiores para procesar eso, ¿qué es lo que haría? Pues pensar ese tipo de cosas. No, es que mi papá no me ama, es que mi papá es malo conmigo, es que es un desgraciado. ¿Sí me explico? O sea, empiezo a hacer una serie de ideas por utilizar mis pensamientos de baja frecuencia. Entonces, por alguna razón, mi inconsciente está generando una realidad de ese tipo. Ya después explicaré esto del inconsciente. ¿Sale? Y me lo está haciendo para que yo trascienda ese sentimiento. La pregunta es cómo la trasciendo. ¿Sale? Entonces, yo lo que quiero en este momento, después de que di este ejemplo, es que los que nos están escuchando, nos están viendo, traten de conectarse con distintos momentos de su vida donde han tenido resentimientos hacia su papá, hacia su mamá, hacia la pareja, no sé, hacia quien quieran, ¿sale? Y traten de ese resentimiento encontrarle el sentido. Y fíjense cómo cuando les pasó un evento en el pasado, que fue el donde esta cosa, como si fuera una bomba emocional, nos pegó, se mantiene en el tiempo y vienen eventos que se vienen repitiendo una y otra vez con esas tonalidades emocionales. Ojalá y puedan hacer el ejercicio cada quien en casa para que se den cuenta de esto que estoy diciendo. Bueno, si lograron ver eso, ¿cómo podemos trascender eso? Pues utilizando nuestro pensamiento superior. Para eso es este juego. Por una parte, nuestra mente subconsciente mantiene a nuestro cuerpo funcionando correctamente para que podamos vivir la experiencia dentro de este cuerpo. Nuestra mente inconsciente nos está poniendo en jaque porque nos está repitiendo las vivencias, ¿sale? Particularmente estas que estamos diciendo con estas tonalidades emocionales. Y nuestra mente consciente es la que tiene que hacer esa toma de conciencia de lo que la mente inconsciente está haciendo y aprender a procesar y a gestionar distinto esto. ¿Para qué? Para trascenderlo. ¿Para qué? Para elevar los niveles concienciales y para tener la capacidad de lidiar mejor con la vida o con los distintos eventos de la vida. No sé si esté quedando claro o puede haber alguna duda. No sé si hay alguna pregunta o eso. Sí, Si no les... totalmente. Nada más, por ejemplo, nos dice Valeria,
Dice, una vez que encuentras el resentimiento, ¿cómo para que no siga afectando? Muy bien. Si ya encontraste el resentimiento, entonces vas a encontrar el evento, ¿no? El evento donde se originó ese resentimiento, ¿va? Ese evento, en ese evento hubo actores. Si seguimos con el ejemplo de la chica que no le compró su papá la casa, ¿quién es el actor? Pues el papá. ¿Quiénes más están de actores? Los hermanos. ¿Quiénes más están de actores? Ella. ¿Sale? Entonces, también puede estar la mamá, no hemos hablado de la mamá, pero puede estar la mamá donde ella habla con la mamá y le dice, mamá, pero ¿por qué a mí no me compran casa y no se siente apoyada por la mamá? No lo sé, ¿no? O sea, habría que verse. Totalmente, sí. Otra interpretación del evento. Ajá. Así es, o sea, habría que ver cómo está configurado el momento de la vivencia para ver cómo fue la participación de cada jugador. Como análisis, ¿eh? Este tema es como análisis. Para entender por qué me siento así cuando entro a la casa de mi hermano. Por qué cada que voy a su casa o voy a la casa de mis otros hermanos, me siento triste, me siento deprimida, me entra un sentimiento, ¿va? Y entonces lo que tengo que aprender es a reconocer en mí que si eso que mi papá les dio a mis hermanos es el conflicto, ¿cómo puedo yo resolver eso en mí? A ver, ¿qué te imaginas, Richard, que podrías hacer en una situación así? O sea, estamos tratando de ver cómo supero esta situación. ¿Cómo lo harías? Bueno, yo creo que en estos casos, dado un poquito de la experiencia que he tenido, creo Sí, que me iría a crear eh, la, en nuevas emociones en cuestión de romper esa creencia o esa percepción que yo tengo acerca de ese evento. así es. Fíjate qué importante, es correcto. Fíjate un poco el tema, porque así funciona en todo, ¿eh? A mí, si te fijas, estoy tratando de hacer una explicación que no quiero tomar como técnica ahorita lo que es la decodificación emocional como tal, o alguna herramienta en particular hermética o cabalística o de otro tipo. Estoy tratando de desmenuzarlo así muy poco a poquito para que en la práctica lo podamos hacer y luego nos volvamos un experto en gestionar nuestras emociones. ¿Sí me explico? Entonces, Totalmente. aquí no debemos de perder de vista que como la que está generando el conflicto es la manera en que yo estoy percibiendo las cosas. Yo estoy en mi percepción, pienso que mi padre no me ama. En mi percepción, porque está tomando una decisión desequilibrada en mi percepción. ¿Sale? ¿Y cómo supero eso? Es la pregunta. Bueno, tengo que desarrollar una cosa que se llama mucho el entendimiento, la comprensión, el amor, el respeto, etcétera. O sea, la manera en que yo puedo transitar los eventos difíciles de mi vida, me tengo que agarrar de aspectos superiores, ¿sí? Como son las virtudes. En este caso estamos hablando del amor, del cual se desprenden el respeto, el entendimiento, etcétera. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo primero que tengo que hacer es respetarme a mí. Ese es el primer punto. Si yo no me respeto a mí, entonces estoy jodido. Entonces, si yo estoy como nena, o sea, mi papá no me va a comprar la casa, ¿eh? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me la paso lloriqueando? ¿O por amor a mí digo, ¿sabes qué? O sea, ya no, yo qué tengo que estar aguantando esto que siento aquí en mi plexo solar. ¿Por qué tengo que estar viviendo con eso? Por amor a mí, me voy a quitar esto de encima.
No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. A veces creo que, y lo explico, por eso creo que Mau, lo estás dando a un entendimiento muy padre. Que vemos mucho que dicen, ya no cargues eso, ¿no? Ya suelta eso, ya no lo cargues. Así es. Pero a veces no sabemos o no tenemos conciencia de si no lo puedo soltar, yo sí lo quiero quitar, pero no lo puedo soltar. Como no Y nos hoy dicen estás dando cómo, la clave. así es, como no Ajá, nos dicen exacto. el camino, nos cuesta muchísimo trabajo. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el tema? Tengo que entonces agarrarme de elementos superiores, de mi pensamiento superior. Lo he venido haciendo con mi pensamiento inferior. ¿Sale? Entonces, tengo que Totalmente. ir y agarrarme de pensamientos superiores. ¿Cuál es el pensamiento superior? El pensar que yo me debo de amar a mí mismo y no puedo permitir que esto me lastime. ¿Sale? Eso como principio. Por eso el tema, fíjate Sí, cómo y todo que esto va de... no es, no es hacia afuera, ¿eh? No es con papá, Exacto. no es con mamá, no es, Así sino es es. hacia cómo yo voy a, ya los participantes o los actores, como los nombraste, ya Ajá. los dejamos ya en el evento, ¿no? O Pero es sea, están como ahí, yo. pero yo tengo que Ujú. empezar a corregir el tema desde mí. O sea, cómo me dirijo hacia mí mismo. ¿Va? Sí, Porque totalmente. después lo voy a hacer hacia los demás. O sea, después lo voy a hacer hacia mi papá, que es el que me está provocando el conflicto. Pero yo estoy permitiendo que me genere el conflicto mi papá por cómo percibo esta realidad o esta vivencia. ¿Sale? Entonces, lo que debo de hacer es, primero, tener una valoración importante de mí y puedo llegar a esta conclusión. Bueno, si mi papá no me la compró, pues yo me la voy a comprar. No sé si me explico. O sea, porque lo que estoy Totalmente. haciendo es me estoy cerrando a una posibilidad de que me den a mí en mi, en mi, en mi desvalorización, en mi manera limitada de ver la situación. Entonces me autolimito, ¿sí? Me desvalorizo y me hago pequeño. Pero cuando entonces Totalmente. transformo la manera en que estoy percibiendo ese evento y le doy otra dimensión, como elevándome yo, colocándome correctamente, valorizándome y llegando a esta conclusión, bueno, si mi papá no me lo dio, yo me lo voy a dar. Cantran. No sé si me explico. Porque estoy renunciando a Sí, mis totalmente. ¿Qué? capacidades. O sea, al yo Totalmente. entrar en ese juego, entonces yo me autolimito. Y estoy limitando el amor de mi padre a un tema de que si me da o no una cosa material. Porque yo te aseguro que si ese padre viera a esa hija supuesta que estamos hablando, que alguien la lastima, sería el primero que brinca para agarrarse a madrazos. No sé si me explico. O sea, Sí, totalmente. No es que no la ame, ¿no? Sino exactamente, solo fue sino que una es, percepción que ella sino, tuvo. Ajá. exacto, sino que es la manera en que ese hombre ve el mundo, considera que no le debe de dar la casa a la hija porque el hombre, otro hombre, es la que se la tiene que dar. Esa es una idea machista, evidentemente, Totalmente. ¿no? Pero no estamos hablando aquí de feminismo y machismo, sino estamos hablando de realidades, de cómo gestionar correctamente realidades, ¿va? No sé si me Totalmente. expliqué. Sí, sí, totalmente. Y que Entonces, aparte creo que algo que puede sumar a esto, que si me equivoco, correcto, que estamos poniendo o estás poniendo un evento que tiene que ver con una casa, así es. pero que una persona que va creciendo con esos resentimientos o resentimientos no únicamente impacta en eso, sino se vuelve un hábito en general en muchas áreas de su vida, ¿no? Es la manera en que gestiona muchísimas cosas en su vida, ese es el tema, Ujú. ¿sale? Entonces es súper Totalmente. importante que hagamos en este ejercicio de conocernos a nosotros mismos esos sentimientos y resentimientos.
porque es un bloqueo energético para nuestro desarrollo y evolución. Eso es importantísimo, esto que acabas de decir. ¿Sale? Muy bien, bueno, Sí, ahí le totalmente. paramos a esto. Para volver al tema de la emoción, pero ahora desde esta perspectiva. Fíjate. Entonces, la emoción es un mecanismo, ya dijimos, netamente biológico. Entonces, la emoción me sirve para sobrevivir. O sea, nosotros estamos montados en un cuerpo biológico que tiene un fundamento similar al de cualquier otro animalito en el mundo. O sea, nosotros tenemos un mecanismo de supervivencia similar. Si nos vemos en una situación de peligro, vamos a tener miedo o ira, etcétera. Entonces, esa emoción tiene un sentido biológico. Si tengo miedo, por ejemplo, mi cuerpo, la señal que me está diciendo en razón de la percepción que yo le mandé, es, tú estás percibiendo que esto es peligroso, huye. El miedo es un mecanismo de huida. ¿Sale? Si fuera ira, sería exactamente lo contrario. No te diría huye, te diría confronta. ¿Sale? Si, por ejemplo, fuera tristeza, entonces lo que haría es un poco poncharnos. O sea, quitarnos energía y deprimirnos. Todo eso siempre lo hace con un sentido biológico. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Va? Ahora, a diferencia de nosotros con los animalitos, nosotros venimos a hacer un trabajo muy particular, que es ejercer nuestra mente consciente para elevarla, para elevar nuestros niveles concienciales y para corregirnos. ¿Sale? De eso se trata nuestro juego. Ahora sí voy a hablar un poquito de Cábala en ese sentido, o sea, en términos cabalísticos, nosotros venimos a tener la experiencia de vida para hacer una corrección de nosotros mismos. Ya en otro programa que me invites, aventaré esa historia, de, de, en un sentido más místico de todo esto que estoy diciendo, porque si no nos vamos a desviar. Pero el tema es este. A ver, si yo tengo una emoción en donde voy en el bosque y me encuentro un oso, ¿qué emoción me encontraré? ¿Qué emoción saldrá de mí? Pues seguramente el miedo. ¿Va? Miedo. Ajá. Miedo. Pero resulta que puedo estar en la oficina y tener como jefe un hombre gruñón, mal encarado, o una jefa, ¿no? Y entonces representa una amenaza para mí. Para mi inconsciente no hace diferencia entre uno y otro. Mi inconsciente va a generar miedo. Si ve que estoy ante una situación de peligro, lo que va a generar es miedo. No se pone a pensar el inconsciente, es que es su jefe, no, es que es un oso chiquito. O sea, si en mi percepción eso es peligroso, ¿sí me explico? Es peligroso, punto. Es Sí, punto y se claro. acabó. Y entonces me va a dar el miedo. Sí. ¿El miedo qué hace? Hace que el cerebro detone a través de unos serie de mecanismos que mi cuerpo libere cortisol y adrenalina. ¿Sale? En el torrente sanguíneo. ¿Quién hace esto? Las suprarrenales, como órgano, pero es el hipotálamo el que le da la instrucción a la hipófisis y este hace que instruya a las suprarrenales. ¿Para qué? Para que segreguen cortisol y adrenalina. ¿Para qué? Pues para que huyas. No sé si me explico. El mecanismo biológico Sí, como es de totalmente. supervivencia. ¿Va? Entonces ahora imaginémonos que estamos en la oficina. Y entonces entra a mi oficina mi jefe gruñón, entra el oso, ¿sale? Entonces, como mi cuerpo, mi cerebro no distingue, fíjate, la inteligencia de mi cuerpo, en este caso, mi mente inconsciente no distingue si es un oso o un león o lo que sea, simplemente lo que está detectando es que es peligroso. Entonces me va a generar la emoción de miedo, El ¿va? miedo.
Pero ¿qué hace mi mente consciente? A diferencia de ver el oso en el bosque, dice, no, este me va a matar en el bosque. En la oficina, ¿qué dice mi mente consciente? Dice, no, pues es mi jefe, ni modo que me vaya, porque si me voy, me corren. ¿Sí me Sí, explico? O sea, totalmente. el tipo de gestión ante el evento es muy distinto. No salgo corriendo o no me quedo paralizado, ¿no? Porque es otro mecanismo, o hacerse el muertito. No, como estoy en la oficina, lo que tengo es miedo, pero entonces, ¿qué pasa con mi inconsciente? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi cuerpo y mi inconsciente? Dice, oye, Hace la función, ¿no? sí, hace la función, pero si pudiera pensar así como la mente consciente, ¿qué dice? Oye, pues ya pasó un día, ya pasó dos, ya van 4 días que le aviento cortisol y adrenalina y no se va. No sé si me explico. Y entonces como si que se Sí, quedara pensando y totalmente. dijera, pues no sirvió este mecanismo, tengo que hacer uno más grande. Tengo que elevar el nivel para que sobreviva, porque vive en estrés de miedo, pero no se va. No sé si me explico. O Sí, sea, totalmente, no totalmente. estamos poniendo atención de lo que está pasando en nuestro mundo interno ante un evento o situación y no nos estamos alineando a lo que nuestro cuerpo nos está mandando. ¿Se entiende eso o no? Sí, totalmente. Hay una A ver, sí, yo contradicción. digo que sí, pero Bueno, empieza a haber una si no hay contradicción. congruencia, ¿no? No hay congruencia, exactamente. Mi mente consciente piensa una cosa y mi mente consciente hace otra cosa. No están alineadas, ¿va? Y esa contradicción lo que empieza a hacer entonces es que me empiece a mandar esa segregación de sustancias al cuerpo que yo no utilizo, que están para que las utilice, pero no las utilizo. Y entonces me la quedo. Voy a dar un poquito el ejemplo de lo que es el caso de la diabetes para que se vea muy claro este tema. En el caso de la diabetes, la azúcar se convierte en glucosa y la glucosa, cuando la detecta nuestro subconsciente en el cuerpo, manda la instrucción al páncreas para que libere insulina, ¿va? Entonces, la insulina es el comandante que da la instrucción a las células para que se abran y permitan que entre la glucosa a la célula, ¿sale? Para llevar esa energía a todo el cuerpo, ¿va? Entonces, en el caso del diabético, ¿qué hace el diabético? El diabético lo que hace es una resistencia, o sea, tiene un tema de que no le gusta confrontar, no le gusta enfrentar, y entonces se aguanta, ¿va? Quiero dar ciertos elementos, no me voy a poner a hacer aquí toda una decodificación de lo que es la diabetes, pero lo que quiero es que se explique, con este ejemplo se entienda lo que estoy tratando de decir. Como el cuerpo manda y la mente manda la instrucción al páncreas que libere insulina y la insulina entonces, quedamos que es para que abra la célula y entre el oxígeno y distribuya esa glucosa en todo el cuerpo. ¿Para qué? Para ir al combate. O sea, te estoy dando energía para ir al combate, pero resulta que el diabético no va al combate, se resiste a ir al combate, se resiste a confrontar. se lo ¿Por traga, qué? Te lo claro. traga, ¿sale? Porque piensa que si va al combate se va a dividir la casa, porque diabetes significa diabetes, casa dividida. O sea, hay antecedentes en donde hubo una situación emocional, donde hubo una confrontación y debido a esa confrontación se dividió la familia, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega un punto entonces
como no hay concordancia entre el consciente y el inconsciente, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la mente inconsciente? Dice, pues ¿para qué? Más bien la mente subconsciente, ¿para qué le sigo mandando ¿Para qué insulina la si no sigo la usa? produciendo? Claro. Y entonces, ¿qué hace? Bloquea la insulina. No sé si quedó claro. Ahora Totalmente. regresemos al tema de la, ¿cómo se llama? De la gripa, del tema de la oficina. Entonces ya llega mi jefe un día De la y oficina. tengo Ajá. miedo. El otro día siguiente tengo miedo. El otro día. Y más si es un tema de, por ejemplo, estamos en la época presupuestal, y entonces la presión está muy alta y mi jefe es muy cara dura conmigo y me presiona y te voy a correr si no haces las cosas bien y me trae así jodido. Entonces traigo a la bestia encima de mí y entonces miedo, miedo, miedo y no huyo, no huyo, no huyo. Hay otra vez esa discrepancia, ¿va? O sea, como no estoy poniendo atención en mí y no corrijo eso, y entonces no le hago caso a mi cuerpo, entonces mi cuerpo dice, bueno, como veo que no me haces caso, voy a tener que elevar el programa, igual que como la diabetes, ¿sale? Y entonces, ¿qué crees que pasa? Primero, ulcera las vías aéreas, o sea, la nariz está hecha para que nosotros colamos. Y entonces, cuando nosotros decimos, esto me huele mal, huelo a que me van a correr. Esto lo huelo y es peligroso. ¿Sí me explico? Entonces, vivo el miedo de que me vayan a correr. ¿Va? Pero sigo yendo, no me corren y sigo ahí estando en la oficina. Y entonces mi cuerpo lo que manda es una instrucción diferente a lo que ya hizo. Lo que manda es el inicio de lo que va a ser un resfriado y luego una gripa. O sea, me va primero a ulcerar. No sé si te fijas que antes de que te empiece a dar todo así, primero te duele respirar. No sé si has observado eso. O sea, Sí, como respiras y te seco, duele al ¿no? Como, respirar. ajá, sí, sí, El cerebro totalmente. puede, el cerebro normalmente, bueno, la mente subconsciente hace 4 funciones. En toda enfermedad siempre va a ser algo de esto. O crea masa o quita masa. O bloquea sustancias como el tema de la insulina de hace rato o libera sustancias. En este caso estamos hablando quita masa. O sea, está ulcerando aquí para que pueda entrar más aire. Porque yo siento que mi jefe cuando entra a mi oficina y me hace todo este rollo, invade mi espacio vital, que está representado por el tema de los pulmones, ¿sale? Las vías aéreas. Y entonces necesito más espacio vital. Es en realidad un conflicto territorial, ¿sale? De amenaza en el territorio. Entonces, ¿cuándo se resuelve este tema del conflicto? Cuando ya pasó el presupuesto, ya lo aprobaron y entonces me calmo. O llegaron las vacaciones y entonces ya me tengo que ir y ya me voy a la playita y ya que estoy ahí en la playa, me afloja el estómago ahí, ¿cómo se llama el estómago? Me da la gripa. Cuando ya abajo Totalmente, cuando ajá. ya pasó el conflicto, trácale. Es cuando el cuerpo empieza a reparar. Esto que acabo de decir en realidad es un proceso homeostático de más amplio rango. O sea, ese concepto que empecé diciendo que es la homeostasis, cuando estamos hablando de una enfermedad, sea la que sea, en realidad lo que estamos hablando es de ese mismo proceso de homeostasis, pero con un rango más amplio, con mecanismos más complejos que los que normalmente estaba haciendo el cuerpo. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto?
que entonces nosotros tenemos que aprender a poner atención en lo que mi cuerpo me está diciendo. Ya me di cuenta que mi cuerpo tiene, bueno, todo, cuando digo el cuerpo me refiero a todos sus componentes, como tiene el mandato de mantenerme vivo, entonces tiene una hipersensibilidad a todo. La mente inconsciente es la mente que capta todo lo que pasa en torno a mí. Tiene una capacidad de procesamiento de millones, se dice de 40,000 millones de bytes, ¿no? Por decirlo así, comparado a la mente consciente. Esto estoy hablando por segundo. La mente consciente se dice que tiene estoy hablando de millones, la otra estoy hablando de 40,000. ¿Sí me explico? En cuanto a ese intercambio de captación de información, ¿va? De transacción de esa información. Entonces, es mucho más lenta la mente consciente. La mente inconsciente, si tú te fijas ahorita, fíjate el ejercicio que vamos a hacer. Si tú estás ahorita sentado ahí en tu lugar, tu mente inconsciente, la mía y donde estemos sentados, está captando las texturas, los olores, el color de todo lo que nos está rodeando. ¿Sale? Lo está haciendo de manera autónoma. Fíjate ahora el ejercicio que vamos a hacer. Toma conciencia de tu traserito. Toma conciencia de cómo estás sintiendo el asiento donde estás sentado. ¿Ya te diste cuenta? Hasta ahorita que te dije, toma conciencia de cómo estás sentado, siente tus pompas. Hasta ese momento tu mente consciente te tuvo que enfocar particularmente en eso. Antes no lo estaba haciendo. No sé si te pudiste dar cuenta. Por un hecho de que ahí estábamos, ¿no? Sí es, o sea, pero la mente inconsciente está captando todo. Pero quería que vieras cómo la mente inconsciente es mucho más lenta y necesita enfocarse. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que entonces tenemos que aprender a observarnos para ver cómo estamos interactuando con el mundo externo y cómo estamos vivenciando esa experiencia. O sea, llego a un lugar, me siento cómodo, me siento incómodo, me siento presionado, me siento contento, me siento relajado, etcétera. ¿O no? Y si no es así, ¿por qué me estoy sintiendo así? Si llego a la casa de mi tía, ¿por qué me estoy sintiendo mal? Si estoy en este lugar, ¿por qué hay algo que me incomoda, etcétera? Para tratar de encontrar la respuesta, o sea, no puedo ir como mecánicamente, así como burrito, ¿no? Porque entonces me estoy perdiendo la oportunidad de ir quitándome las piedritas en el camino. No sé si me explico. ¿Sale? Sí, totalmente. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Ya son las 9:15 de la... Yo de la... no te quería parar, pero es que, híjole, es un tema que, y más como lo estás explicando, amigo, que híjole, súper, es que es súper, ¿cómo se dice? Cuando es digerible Exacto, lo contigo. quería hacer muy así para que cualquiera que nos esté escuchando y viendo lo pueda gestionar él mismo y tome mucha atención de eso y aprenda, genere una habilidad para poder gestionar sus vivencias y aprender a estar en el día muy tranquilo, estable emocionalmente, independientemente de los eventos que pasen. ¿Sale? Totalmente, sí, Como ves, es muy totalmente. amplio. Y desde un, Sí, te escucho. y desde un lugar consciente, ¿no? O sea, totalmente si yo soy consciente de cómo me estoy sintiendo en un lugar o en un evento, eso me da la oportunidad de poder ir a esos resentimientos y poderlos gestionar, ¿no? O esos miedos, ¿no? Porque puedo llegar a un lugar y sentirme Todos con esos miedo, miedos. ¿no? O sea, encontrar la Y ahora, razón. qué importante es esto, totalmente, y qué importante es esto en estos tiempos, o sea, lo que estás aportando,
porque precisamente gran parte de lo que afecta a este bicho tiene que ver con ese miedo. Así es, mira, vamos a poner un caso así sencillo. Imaginemos una ama de casa. ¿Qué conflictos puede tener una ama de casa? Probablemente una relación conflictiva con el marido, probablemente la preocupación porque el hijo, tal hijo no le va tan bien. ¿Sí me explico? Entonces, imaginémonos esa madre amorosa que está sufriendo esas situaciones, ¿va? La pregunta es, ¿por qué las está sufriendo? ¿Por qué no tiene la capacidad de gestionar con dignidad y altura eso que está viviendo en su casa? Porque es algo normal, o sea, que es normal que a veces a un hijo tal vez no le va tan bien, entonces hay que ayudarle desde la inteligencia, desde nuestras capacidades superiores para orientarlo, ¿no? Pero no sumarme a su sufrimiento. Normalmente, cuando no sabemos amar, nos sumamos al sufrimiento. O sea, te voy a dar un ejemplo. Vamos a poner una mamá que tiene sentimientos de culpabilidad. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se dirige esa madre hacia su hijo? De la culpa. Con culpa, y entonces lo va a Solapar y alcahuetar. solaparle las cosas, a Sobreproteger. consentirlo, etcétera, porque trae una culpa, o sea, no se puede plantar sólidamente, amorosamente, correctamente, para hacer una relación madre-hijo bien, sino se va haciendo una relación débil por esa emoción o ese sentimiento de culpa. ¿Sí me explicó? Y entonces resulta que eso, como no lo trabaja, establece una relación equivocada con su hijo. Y ahora pongamos la contraparte. Una madre cabezona, ¿no? Hija de la fregada, ¿no? Que le exige mucho al hijo, al nivel de ser castrosa. O sea, es la contraparte. ¿Sale? Y entonces no encuentran el equilibrio. No sé si me explico. Entonces, sí, totalmente, en totalmente. realidad lo que se debe buscar en el día a día es establecer relaciones de equilibrio con los demás, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, o sea, es un tema de mantener equilibrios. No sé si me explico. Entonces, sí, total. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a que el amor es la gran guía para ir direccionando nuestro camino, porque derivado del amor está el respeto, está la honradez, está la fidelidad, la lealtad, la dignidad, la solidaridad, la compasión, etcétera. ¿Sale? Entonces, en este juego llamado vida, lo que venimos a hacer precisamente es a reconocer al otro y reconocernos a nosotros. Y en la medida que yo me respete y reconozca al otro, lo voy a respetar. Si no hago eso, entonces no va a pasar eso. No lo puedo, ni me van a respetar ni lo voy a respetar. ¿Sale? No, y el sentimiento que voy a generar va a ser de enojo, de envidia o de hacia las otras personas porque yo mismo no me lo estoy dando, ¿no? Exactamente, y se va a generar lo que filosóficamente le llaman el polemos, o sea, el conflicto. Y entonces voy a generar polemos con distintos actores en mi vida, porque no pongo atención en que estoy llevando esta relación conflictiva porque tengo trabas mentales y emocionales que no me permiten hacer una relación sana con el otro. Ya sea porque me siento desvalorizado o porque me siento más chingón que el otro, ¿no? También puede pasar eso. Sí, sí, Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, aprender a plantarnos bien correctamente, aprender a conocernos para quitarnos la basura que tenemos en la cabeza y en el corazón y dirigirnos hacia los demás con amor.
Y cuando digo con amor no me refiero al tema sentimentalista, sino al respeto, ¿cómo se llama? La solidaridad y todos estos principios que dije. No sé si me explico. En la medida que yo haga eso, Sí, voy a totalmente. encontrar mucha paz en mí y voy a establecer relaciones sanas con los demás. En la medida que no lo haga, voy a vivir en conflicto. ¿Sale? Y ese conflicto dependerá de qué tanto tomo conciencia de él. Lo haré muy grandote o muy chiquito. ¿Va? Y entonces Totalmente, totalmente. estaré viviendo relaciones conflictivas hasta que un día me pase algo muy fuerte en razón de esas relaciones conflictivas y entonces cambie mi estado conciencial. Así como nos enfermamos, así como se presentan síntomas y enfermedades en nuestra vida, el inconsciente también me genera vivencias para que yo haga correcciones. Tiene la misma lógica, ¿sale? Sí, Entonces, totalmente. aquí, no sé cuánto tiempo tengamos de más. No sé si, Yo, yo puedo seguirme todo el tiempo, no sé tú cómo andes, o sea, pero tú, porque eso es algo que a mí me apasiona y no tengo tema en que podamos seguirlo transmitiendo. Tú no sé cómo estés tú de tiempo, pero algo que sí quiero hacer tema ahorita sí, de una vez sí, es una invitación a que nos acompañes en otro Noches de Encausados, porque creo que tienes demasiado que aportar, amigo, sí, a la gente, a las personas. con mucho gusto, con mucho gusto. Son las 8:24. A mí un poco como el tema que me interesa, al igual que tú, es que la gente que nos escuche nos pueda ver en completo para que les sirva como herramienta. Uh-huh. Y No que sé no cómo quede andan en tan... sus casas así, como que tengo todo el tiempo. Entonces yo creo que sí es importante que le pongamos un poco de límite para que en otra oportunidad no lo, ajá. le ¿Por qué no podamos lo dar vamos continuidad. cerrando, Mau? Sí, Y lo dejamos el sí, próximo, de una vez para que lo dejamos 17 de febrero. O sea, de este miércoles que viene, el que sigue. muy bien, me parece bien, me parece bien, Como, ajá, me y ya parece para bien. irlo cerrando, porque sí me hace sentido eso de que, o sea, las personas para que lo puedan ver todo y también digerirlo, a veces recibimos demasiada información y es Así difícil a es, veces también así es. acomodarla. Entonces puede ser eso, pero sí me interesa mucho seguir con el tema. Y aparte, Sí. un tema como es esta, o sea, el cómo venimos a trascender en la parte de la conciencia de lo que hablas. O Ah, sea, cómo venimos a eso. muy bien, claro que sí. Entonces, si quieres, entonces empiezo un poco a dar estas últimas ideas para ir cerrando esto y lo Uh-huh. dejamos un poco abierto para conectarlo después Ajá, con otros temas me más, late, sí, más místicos, ¿no? Bueno, me late, me entonces, late. entonces si te fijas, en realidad hacemos una relación con nosotros mismos y una relación con los otros, ¿va? O sea, entonces el tema del conocimiento de sí mismo implica cómo hago yo la relación conmigo mismo. O sea, si me valorizo, si no me valorizo, si cómo me conceptualizo como que soy inteligente, como que soy tonto, como que soy un profesional en tal lo que hago, como que me vale un cake, o sea, ¿sí me Uh-huh. explico? Porque eso va a determinar, Sí, totalmente. me va a determinar como persona cómo me proyecto hacia afuera, ¿sale? Entonces, es súper importante en este proceso de conocimiento de sí mismo eh, ver las distintas vertientes, puedo anotar en una hojita las distintas vertientes de cómo me veo, desde los rasgos físicos, los rasgos de carácter, los rasgos psicológicos, los rasgos de inteligencia, etcétera, ¿no? En todas estas tipologías que podemos encontrar, nos puede ayudar para decir, a ver, yo cómo me considero como en lo físico, me considero feo o guapo, ¿no?
Me considero, porque eso va a determinar cómo me relaciono con una posible pareja, ¿no? O sea, este tema de conocerse a sí mismo te puede potencializar de tal manera que tus relaciones o tu relación con otras personas se pueden mejorar brutalmente. O si no, te puedes quedar en un nivel más mediocre, en donde por esta falta de ejercicio pudiste hacer muchas cosas, pudiste interactuar muy bien con muchas personas, pero no lo hiciste porque no te diste la oportunidad. No sé si me explico. Richard, ¿sí? Sí, totalmente, amigo. ¿Sí me Muy escuchas? Sí. bien. Sí. Entonces, por una parte es ese cómo me autoconceptualizo, cómo me defino y cómo me valorizo. ¿Sale? Sí. Ahora, decías algo al principio que tiene que ver con eso, que hay dos mundos, ¿no? Así Hay un es. mundo externo y un Ajá. mundo interno, pero que el reflejo de mi mundo externo Es es mi, mi mundo interno. es mi mundo interno. Así es correcto lo que acabas de decir. Eh, o sea, si nosotros empezamos a poner atención en nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que el tipo de ideas, concepciones, paradigmas, todo este tipo de cosas que en conclusión tú lo decías bien, mis creencias que tengo de mí, de los demás, de la vida, del mundo, de Dios, etcétera, determinan el resultado afuera. O sea, hay una correlación. Herméticamente, en Cábala y en muchos vamos a encontrar la idea de cómo es adentro es afuera. ¿Sale? Entonces, a veces, no a veces, si yo agarro y quiero resolver algo afuera, hay ciertas cosas, como no son profundas en mi inconsciente, les puedo dar solución afuera o darles una solución momentánea. ¿Sale? Pero si yo no lo resuelvo dentro de mí, entonces no se va a resolver. Se dice en términos Sí, herméticos, cambio, se dice en cambio de términos, me sale otro oso, ¿no? así es, vamos a poner un ejemplo, en términos herméticos dicen, lo disuelvo adentro para resolverlo afuera. O sea, como ya entendí que efectivamente lo que pasa afuera en mi realidad es una proyección de mi inconsciente, lo que tengo que poner es atención en mi inconsciente para irlo reprogramando o ajustando para que me genere una realidad diferente. En este caso, en la búsqueda de solución de un tema en particular. Entonces, en este sentido, es importante ver cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con las cosas. ¿Sale? Esos tres aspectos. Cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con las cosas. Doy un ejemplo de esto de las cosas, que es un caso súper claro. En el caso del dinero, normalmente la gente que tiene conflicto con el dinero hace una relación con el dinero en conflicto. Cuando vamos a las creencias que esa persona tiene sobre el dinero, nos encontramos con ideas como que el dinero es malo, el dinero es maldito, solo trae problemas. No sé si me explico. O ve a alguna persona que le vaya bien en la vida, que tenga dinero y dice, no, seguramente se le robó el dinero y por eso trae. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es? O otra manera, el dinero es difícil de conseguir, me cuesta mucho trabajo, hay que romperse la madre para conseguir dinero, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me relaciono con el dinero? ¿Va? Porque el cómo me relaciono con el dinero me va a generar como el resultado de lo que me está pasando en mi realidad. Si te fijas, entonces es como si estuviera enfermo, pero no de un síntoma físico-biológico, sino un síntoma circunstancial, o sea, ya está fuera de mi cuerpo físico,
sino que se me está presentando en mi vida, pero como una situación de vivencia o de circunstancia. No sé si me explico. De una conversación interna. Exactamente. O sea, de una... Por cómo es que es que nosotros funcionamos por programas. Entonces, de chavito me dijeron que oía a mi abuelita decir que el dinero era malo. Y a mi mamá decirme que el dinero era muy difícil de conseguir. Y a mi padre decir que tenía que ponerme yo una madrina, una madriza para conseguir dinero. No sé si me explico. Entonces hay gente que podemos tener ese tipo de programaciones y como las programaciones son en el inconsciente, entonces generamos realidades de ese tipo. O podemos haber gente que haga lo contrario. O sea, que traiga programas donde es muy fácil que haga dinero. Entonces, para ellas no es problema el tema del programa que trae. El tema es cuando... Sí, quizá para esas personas el problema son las relaciones, o quizá para esas personas el tema sea el otro, amor, ¿no? Puede ser el amor. El amor, ajá. O el sexo. ¿Sí me explico? Entonces, cada quien viene a trabajar cosas distintas. Sí. ¿Sale? Lo que tiene que aprender uno a observar es yo cuál es la cosa que tengo que trabajar, qué es lo que me está trabando, qué es la piedrita que tengo que no resuelvo y que me hace la vida difícil. Totalmente. Eso en Cábala le llaman. Pues si quieres ya le vamos. Muy bien, ya vamos cerrando si entonces. Quieres, le vamos cerrando, pues nos vamos a seguir y hay mucho que puedes aportar con nosotros, de verdad. Agradecido nuevamente porque por eso eres el máster. No, mi querido Richard, al contrario, aquí hay que aprender una cosa. Todos somos maestros y alumnos de todos. ¿Sí me explicó? O sea, como sí, parte de ese trabajo, como es parte de ese trabajo interno que uno tiene que hacer es madrear a la humildad y madrear a la desvalorización y ponerse en equilibrio. ¿Sale? Aquí nadie es más que nadie ni menos que nadie. ¿Sale? Sí, totalmente. A mí me gusta mucho eso. Yo no soy más que tú, ni menos que tú, ni tú eres más que yo, ni menos que yo. ¿Va? Porque entonces eso me coloca en un estado conciencial llamado humildad, y esto es con lo que voy a cerrar. Llamado humildad. Esa humildad es la que me permite que yo me dirija a ti con respeto. Y es la que me permite que si veo que tú me quieres faltar el respeto, no permitir que me faltes el respeto. No sé si me explico. Y es la que me permite... Sí, es valorización, ¿no? Exacto, y es la que me permite tener una autoestima correcta y establecer relaciones sanas con los demás. Y eso me permite entonces irme a mi cama tranquilo y con mi conciencia en paz. Y de ahí surge entonces, de la paz interna, surge la alegría profunda, la tranquilidad, la serenidad y la inteligencia superior. ¿Sí me explico? Sí, totalmente, pero totalmente. Esto se trabaja y eso tú lo tienes que ir haciendo para encontrar esto que acabo de decir en ti. ¿Va? Yo creo que aquí cerraría con esto que acabo de decir. Entonces te agradezco mucho, Richard, haberme permitido participar aquí en tu programa. Es un tema que da para mucho. Agradezco a los que nos han estado escuchando su tiempo y dedicación para estar aquí atendiéndonos. Muchas gracias, Richard. Sí, totalmente. Amigo, pues cerremos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias al CAD, que es con quien hacemos esto en contribución. Y dice Dalik, dice súper claro, la mala gestión de nosotros se refleja en nuestro estado físico. Me gustaría llevar estas sesiones a familias que han perdido familiares por COVID. Dalik, mándanos un mensajito y vemos que él oírte, Master, un abrazo. Dice, dice igual Edward, por supuesto, un gran máster, un gran amigo y un gran ser. Dice Angélica Velasco, ya extrañaba escucharte, Mau, súper interesante como siempre. No, gracias a ustedes. Neri
Edner Lezama dice, entonces mi realidad exterior es creación y consecuencia de lo que estoy pensando, sintiendo y diciendo. Es Totalmente. correcto. Pues mi Total. Mau, siempre cierro con dos preguntas que me gustan mucho porque como que abren el contexto a saber un poquito más de las personas que nos Sí, acompañan. La sí, primera, bueno, son dos preguntas y un mensaje. La sí. primera es, ¿con qué superhéroe te identificas, mi Mau? Fíjate que es que me haces una pregunta y me puedo extender brutalmente en eso que acabas de decir. No, Es que en realidad, fíjate, tiene mucha relación con lo que estamos diciendo. ¿Qué es un superhéroe? Un superhéroe es un hombre que desarrolla ciertas capacidades para poder lidiar con dignidad los imposibles de la vida. ¿Sale? En este caso, los que vemos en las películas, obviamente, están distorsionados en el sentido eh, más profundo de lo que es el superhéroe. El superhéroe, hay hasta libros muy serios que hablan sobre eso, que no tienen que ver con los cómics, ¿no? Que es, por ejemplo, Campbell, es un autor que habla sobre ese tema. Por ejemplo, Nietzsche con el superhombre, etcétera. Entonces, ahí hay todo un tema. Entonces, si me dices en particular cuál superhéroe, tú imagínatelo así. Imagínate que vas a enfrentar una situación durísima, complejísima, ¿sale? En tu vida, o que la estás enfrentando, y que tienes que transitar por esa situación, esa vivencia con altura, con dignidad, con templanza, con entereza, con fuerza, con coraje. Eso es un superhéroe. Eso es en realidad lo que venimos a hacer. No sé si contesté tu pregunta. Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Pero entonces, el superhéroe que identificas es Mau, Es, el que has pues chambeado. en parte sí. Sí, Me identifico conmigo mismo porque dentro de cada uno de nosotros hay ese superhéroe potencial que hay que hacer ejercerlo, totalmente, ¿no? totalmente. Trascender, claro. Mi Mau, ¿a quién admiras? ¿A quién admiro? Uy, tengo mucha gente que admirar. He tenido en mi vida algunos maestros que admiré mucho, ¿no? Mucho, mucho. Pues ahí están los grandes iluminados que admiro, ¿no? Que han seguido un camino importante en camino. O sea, me identifico mucho con todos aquellos relacionados con la pregunta anterior, que han transitado por eventos muy complejos en su vida, muy difíciles, y han podido salir adelante. Inclusive amigos, amigas, o sea, gente que ha demostrado tener el carácter y la fortaleza para hacerlo. Entonces, no creas que tampoco soy así, que tengo mis grandes héroes inalcanzables. No, te estoy hablando de amigos, de conocidos, de gente mortal, De ¿no? admirarse. Muy bien, sí, perfecto, mi Mau. Y la tercera, la que cerremos el día de hoy, Sí, esta noche en Causados, sí. que sería, si tuvieras oportunidad de tener la tribuna del mundo en este momento, 2 minutos, ¿qué mensaje le darías a la sociedad? Pues lo que venimos haciendo aquí con todo esto es primero que cultiven el amor propio y el amor hacia los demás, que desarrollen la conciencia, porque este es el camino para que salgamos de este gran problema en el que estamos enfrentando. En realidad, como humanidad estamos enfrentando estos eventos que estamos viendo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo religioso, en lo científico, precisamente para que nos enfrentemos a esta situación que nosotros mismos creamos y que tenemos que transformar ya a través de un cambio conciencial y del amor. Perfecto. Sí, totalmente. Mau, muchas gracias, amigo. A ti, Nos mi querido despedimos Richard. del Facebook Gracias, no, y gracias a entonces ustedes. ya nos volvemos a conectar el té. Muy Mandarle bien. un abrazo y agradecimiento a todos los que se conectaron.
Gracias a Y todos. pues ya nada más cortar la transmisión Muy de bien. Facebook. Nada más hay que esperar tantito a que reaccione para poderla. Y Muchísimas gracias listo. por la invitación y a todos y todas, más bien a todas y todos, porque luego también con este tema de género.